Bien, buenos días, jóvenes. Creo que podemos comenzar nuestra clase. A ver, la última clase habíamos dedicado enteramente a resolver ejercicios de la práctica, ¿verdad? Sin embargo, bueno, recién ahora estamos concluyendo la práctica. Tienen que, bueno, deben enviarme hasta hoy. Así que les pregunto si todavía tienen alguna dificultad con la práctica, si desean que les explique algo, en algún punto donde hayan tenido dificultades. Les escucho. ¿No hay preguntas de la práctica? Pues si es así, y continuamos avanzando, Mateo. ¿Qué dicen, jóvenes? A ver, si me están escuchando bien, por favor, pónganme el comprendido B. Ya. Muy bien. Entonces, si no hay consultas, continuamos avanzando. El siguiente punto tiene que ver con la diferencial total de una función. ¿Qué es el diferencial? Una derivada normalmente está formada así. Derivada de la función. Está fallando mi marcadorcito. Voy a decir otro dato. Derivada de una función con respecto a X, por ejemplo. Ustedes saben que nosotros hablamos de esta relación porque esta relación es un límite y es una tangente. Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y este diferencial es el límite cuando el delta tiende a cero. ¿Recuerdan, verdad? Por tanto, exactamente como el nombre lo dice, es el delta cuando tiende a cero. Por tanto, es un incremento infinitesimal. Lo más pequeño que nosotros podemos imaginar. Y a cada uno de estos se les conoce como diferenciales. Esto es f' de x, ¿no ve? Entonces la diferencial de la función, o sea, te lleva a ser f' de x por diferencial de x. ¿Está bien? Esto es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces es el delta cuando este delta tiende a ser un incremento tan pequeño como nosotros podemos imaginar. Ese es un diferencial. En derivadas parciales, nosotros tenemos que hablar de un diferencial total, es decir, si yo tengo una función z igual f de x y y, o sea, una función z con dos variables independientes, yo voy a encontrar las derivadas parciales de la función con respecto a cada uno de los ejes. Entonces voy a hablar y voy a decir la diferencial total de z
va a ser la diferencial parcial de z con respecto a x por diferencial total de x, más la diferencial de la misma función z con respecto a y por diferencial total de y. ¿Listo? Entonces, esta es la relación que yo voy a encontrar. Y es así como nosotros vamos a ir encontrando las derivadas parciales. Por supuesto que si hay más variables, esto simplemente vamos a aumentar. Se vuelve genérico, ¿no? Listo, eso es todo. Pues fíjense de que lo único que vamos a entender es el concepto mismo de diferencial. Es el delta cuando el límite, con un límite que tiende a cero, nada más. Un incremento tan pequeño como podemos imaginar. Eso es un diferencial. Listo. Entonces esto vamos a resolver mediante ejemplos. Dice hallar la diferencial total para las siguientes funciones. Tengo una función 3x al cuadrado más xy menos 2y3. Me piden hallar la diferencial total. Es una función con dos variables independientes, x y y. Por tanto, la diferencial total de z va a ser la derivada parcial de la función z con respecto a x por diferencial de x, más la derivada parcial de z con respecto a y por diferencial de y. Encuentro entonces cada uno de estos, nada más. La derivada parcial de z con respecto a x. Ustedes saben que cuando hago esta derivada parcial, y se mantiene constante. ¿A ver? Entonces, la derivada parcial de este primer elemento, 6x, de este segundo elemento, y se mantiene constante, la derivada de x es 1, por tanto, más y. Y la derivada de este tercer elemento, 0, porque y es constante. Listo. La derivada parcial de z con respecto a y. Ahora es x la que vamos a mantener constante. Entonces, la derivada de z perdón, de 3x al cuadrado con respecto a y, 0, ¿verdad? De esta va a ser x. Y de esta última va a ser menos 6y al cuadrado. 6y al cuadrado. Listo. La derivada total de z va a ser entonces 6x más y derivada de x, o diferencial de x, perdón, más x menos 6y cuadrado, diferencial de y. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta? Les escucho, chicos. Bien, hoy día están muy callados. Si no hay preguntas, vamos a hacer algunos ejemplos más y luego vamos a pasar al siguiente tema. Fíjense de que no ofrece mayor dificultad, ¿no? Nada, resolveremos más ejemplos. Función z
igual a raíz cuadrada de 1 más x menos 2 x y a la cuarta. Ahí está. Me piden encontrar la diferencial total. Nada, pues lo que tengo que hacer es nada más que encontrar las derivadas parciales con respecto a cada uno o a cada una de las variables independientes. Entonces, la derivada parcial de z con respecto a x la vamos a obtener manteniendo a y constante. Esta es una raíz cuadrada. Y si es una raíz cuadrada, tengo opción de aplicar directamente la relación que tengo en mi formulario, porque aquí tengo la raíz, aquí está. Dice u' sobre 2 raíz de u. U' en el numerador, abajo 2 raíz de u. En este caso, u es 1 más x menos 2x y a la cuarta. Derivo esta u y la pongo en el numerador. La derivada de 1, 0. De x, 1. Menos de x1 y y se mantiene constante. Listo. Esa sería, ¿no ve? Aplicando mi fórmula. La que está en la tabla. Vamos a encontrar la derivada parcial de z con respecto a y. Y esto vamos a hacer de la manera tradicional. Es decir, 1 más x menos 2x y a la cuarta elevado a la u medio. Es lo mismo, ¿no ve? Prima. Puedo usar aquí esta prima porque yo sé que la derivada parcial es con respecto a y. Derivamos. Para derivar esto tengo que aplicar regla de la cadena. ¿Por qué? Porque tengo aquí una función compuesta. Entonces, esto va a ser u medio 1 más x menos 2x y elevado a la u medio menos 1 a la menos u medio por u'. Ahora x se mantiene constante. Por tanto, la derivada de 1, 0. De x, 0, porque es constante. Esto va a ser menos 2. La derivada de y, 1 y x es constante. 2x. Resultado. Menos 2x. Abajo va a estar este 2. Y este u medio, como tiene signo negativo, se baja al denominador, ¿no ve? Y como es un medio, es una raíz. Listo. Como ven ustedes, esta forma de derivar es equivalente a esto. Nos da exactamente el mismo resultado. Bueno, no el mismo, ¿no? Porque quiera con respecto a x y este con respecto a y. Pero la misma estructura. ¿Está bien? Yo puedo derivar de las dos maneras. Yo siempre recomiendo derivar de esta forma, de la segunda. ¿Por qué? Porque esta formulita que me dan, o esta regla de mi tabla de derivadas, solo es válida para raíz cuadrada, nada más. Raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, ya no pueden ser aplicadas con esta regla. En cambio, esta es general, se aplica para todo. ¿Tienen alguna pregunta? Lo único que me falta es componer la diferencial total. Entonces, Disculpe, dime, la derivada parcial de y, al derivar el último término, ese 4 no pasa a multiplicar. tienes razón, yo lo he derivado como 2x nada más. Me olvidé de este a la cuarta. Gracias. Y no solamente eso, ¿no? 8 y faltaba este y al cubo.
Gracias, Jocelyn. En realidad 2x se mantiene constante. Cuando hice me olvidé de este cuarto. Entonces 2x, y a la cuarta derivo, este 4 baja a multiplicar, y esto es 4 menos 1, 3. 8x y al cubo. Gracias, gracias. No me di cuenta del error. Hacemos entonces la diferencial total de z. Esperen un ratito, este es mi gatito que todo el tiempo me avasalla. La diferencial total de z va a ser entonces la diferencial parcial con respecto a x. 1 menos 2y a la cuarta sobre 2 raíz de 1 más x menos 2x y a la cuarta por diferencial de x más paréntesis menos 8xy al cubo. Ya podía haber aquí puesto aquí menos, ¿no? Más por menos es menos. Pero no importa, vamos a dejarlo así. 2 raíz de 1 más x menos 2xy a la cuarta por diferencial de y. Ese sería mi resultado definitivo. Entonces, fíjense que aquí solamente la dificultad radica en encontrar las derivadas parciales. Luego hay que componer y encontrar la diferencial total. Esto va a ser importante un poquito más adelante cuando veamos aplicaciones. ¿Listo? Muy bien. Otro ejemplo. W igual 4x al cuadrado y al cubo z a la 7 menos 3xy más z más 5. Listo, tengo una derivada parcial con respecto a una derivada de una función con respecto a 3 variables independientes, x, y y z. ¿Lo ve? Es lo mismo. La diferencial total de w va a ser la derivada parcial de w con respecto a x por diferencial de x más la derivada parcial de w con respecto a y por diferencial de y más la derivada parcial de w con respecto a z por diferencial de z. Listo. Y si tengo más variables independientes, simplemente aumento esto y ya está. Bueno, procedemos pues. La derivada parcial con respecto a x mantiene a y y z constantes. ¿Lo ve? Entonces aquí tengo 4x al cuadrado. Derivo x al cuadrado. Eso me da 8x y y al cubo z a la 7, que son constantes, por tanto se mantiene. Menos y se mantiene constante, por tanto esto va a ser 3y. La derivada de x es 1. Más la derivada de z, 0, ¿no ve? Porque z es constante. Y de 5 también 0, porque también es constante. Listo, este sería mi primer resultado. Si estoy yendo muy rápido o hay algo que no me entienden, por favor simplemente me indican. La derivada parcial de w con respecto a y. Ahora son x y z que se mantienen constantes. Por tanto, aquí este x va a ser constante, este z va a ser constante. Y este y al cubo debo derivar. 3 baja a multiplicar, 12, x al cuadrado, y al cuadrado, z a la 7. ¿Está bien? Menos. X se mantiene constante, y se deriva, es 1,
3x. 0, 0. Ya está. Mi segunda derivada parcial. La tercera derivada parcial. Con respecto a z ahora. Aquí, ¿no ve? Constante, constante. Z a la 7 voy a derivar. Baja el 7, 7 por 4, 28. X al cuadrado, y al cubo, z a la 6. Menos. Aquí no hay z. Constante, constante. La derivada de una constante, 0. Aquí, 1. Y de 5, 0. Listo. Quiere decir que la derivada total de z va a ser igual a 8xy al cubo, z a la 7, menos 3y por derivada de x. A ver si me alcanza el espacio. Más 12x al cuadrado, y al cuadrado, z a la 7 menos 3x por diferencial de y. Más, bueno, voy a hacer la chita ya. 28x al cuadrado, y al cubo, z a la 6 más 1, diferencial de z. Listo. Ese es mi resultado final. ¿Alguna pregunta? Lisa, disculpe. Yo entré un poco tarde y quería saber si podría resolver el ejercicio 11. 11 de la práctica. Sí, de la práctica. Entré un poco tarde y por eso no. Ya, a ver, vamos a hacerlo, ¿listo? Pero dame un segundo. Con esto, chicos, tal vez damos por terminada la parte de diferencial total. Lo que me interesa es que ustedes entiendan el concepto. Ya ven que la parte operativa no ofrece dificultades. ¿No ve? Hay que ir derivando de forma parcial con respecto a cada uno de los ejes. Y en cada eje multiplicar por el diferencial de la función. Esto va a tener grandes aplicaciones en integrales múltiples, es decir, tiene sus aplicaciones. Por el momento ya lo conocen, está hecho, ya saben que es una diferencial total. Ahora vamos a entrar al tema de derivadas implícitas. Pero antes vamos a atender el requerimiento de su compañero. Vamos a irnos a la práctica. Vamos a resolver el ejercicio 11. El 11 dice, una función h, v, u b al cuadrado sobre u al cuadrado más b al cuadrado. La derivada parcial entonces de esta función h con respecto a u, nos resulta que b se mantiene constante. Entonces tengo el u en el numerador y u en el denominador. No me queda otra que aplicar regla del cociente. Aquí ni siquiera voy a poder buscar algún artificio algebraico, ¿no? Nada, es regla del cociente. ¿Qué dice la regla del cociente? Aquí la tengo en mi tabla, si es que no me acuerdo. Aquí está, por si acaso. Dice la derivada de la primera. Por la segunda sin derivar. Menos
la derivada de la segunda. Por la primera sin derivar. Otra vez mi gato se ha subido a inspeccionar. Sobre la segunda al cuadrado. Espérenme, chicos, un ratito. Disculpen. U al cuadrado más B al cuadrado. ¿No ve? Ya está. Esa es la derivación estructural, o sea, la aplicación de la regla del cociente. Me falta resolver estas primas. Y digo, la derivada de h con respecto a u va a ser la derivada de esto. B se mantiene constante. La derivada de u es 1. Por tanto, esto va a ser 8b al cuadrado. U al cuadrado más b al cuadrado. Menos la derivada de u, 2u. De b al cuadrado, 0, porque b es constante, ¿no? 2u por 8ub al cuadrado. Sobre u al cuadrado más b al cuadrado al cuadrado. Ya está, es todo, porque no puedo hacer nada más. Podría desarrollar, ¿no? Multiplicando esto por esto, pero no ganaría gran cosa. A ver, solamente para mejorarlo, 8b al cuadrado, u al cuadrado más b al cuadrado. Aquí sería 2 por 8, 16. U al cuadrado, b al cuadrado. Sobre u al cuadrado más b al cuadrado, todo al cuadrado. Miren, si yo multiplicara esto por esto y esto por esto, aquí me daría un b al cuadrado más u cuadrado, que podría operarse con este, ¿no? Mejoraría mi resultado si lo desarrollo. Vamos a dejarlo ahí. Pero sí podría mejorar. Listo. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. En el examen, si no lo desarrollo, le hice, igual está bien, ¿no? Sí, siempre y cuando no sea muy evidente que hay que desarrollar. Por ejemplo, no es bueno entregar un resultado, imagínense, de esta forma. 8x sobre x al cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿No ve? O sea, que si yo tengo fracciones en el numerador y en el denominador, deben desaparecer. Y solamente este resultado. ¿Listo? Por supuesto que cada uno ya tiene que irse dando cuenta. Ahorita yo no lo estoy haciendo por flojo. ¿Por qué? Tal vez por pasar el tiempo. Pero lo haremos para no ser flojos. No es bueno ser flojos. 8u cuadrado b cuadrado más 8b a la cuarta menos 16u cuadrado b cuadrado. U cuadrado más b cuadrado al cuadrado. Igual. Ahora, fíjense, aquí esto con esto puedo operar, ¿no ve? Me termina menos 8, u cuadrado, b cuadrado, más 8b a la cuarta. Incluso aquí podría haber factorizado el 8. Sobre u cuadrado más b cuadrado al cuadrado. Ya está. Ha mejorado, ¿no ve? Ese es el resultado final. Seguramente en el libro, cuando usted hagan sus prácticas y busquen el resultado, los resultados van a estar siempre desarrollados. Listo. Si no hay más preguntas, procedemos a encontrar la derivada parcial de la función. Ahora, con respecto a b. Inspeccionamos nuestra función primitiva. Igual es un cociente, porque tenemos b tanto en el numerador como en el denominador. Por tanto, voy a aplicar ese cociente. Aplico el cociente y es esta misma. Igualito. Solamente que ahora voy a encontrar las derivadas con respecto a b. O sea que ahora u es la que se mantiene constante.
Entonces, la derivada de b cuadrado es 2b. Entonces, esto va a ser 16 ub. A ver, por u cuadrado más b cuadrado. Menos, otra vez la derivada. En este caso, la derivada de u que se mantiene constante es 0. De b cuadrado es 2b. Que multiplica a 8ub cuadrado. Sobre u cuadrado más b cuadrado. Todo al cuadrado. Ya está. Desarrollamos. Porque aquí me va a quedar 8u por b al cubo. Y aquí hay un u por b al cubo. Multiplicamos término a término, ¿no? Esto va a ser 16 u al cubo, ¿no? Por b. Más 16 también u b al cuadrado. Menos 2 por 8, 16 u b al cubo. Cachito, vamos a ver si he hecho bien. Aquí es 16 por b cuadrado, b al cubo. ¿No? V al cubo. Ahora fíjense que esto es igual que esto. Se van. Y mi resultado final termina siendo 16 u al cubo b sobre u cuadrado más b cuadrado todo al cuadrado. ¿Alguna pregunta, chicos? Es el problema 11 que pidió su compañero. ¿Qué dice? ¿Alguna consulta más? ¿Algo más que quieran que les explique de la práctica antes de entrar al siguiente tema? Ya, lo que me preocupa aquí es que en 4 minutos más o menos se va a cortar nuestra señal, pero ya saben que voy a volver inmediatamente abierta la grabación que tengo, ¿no? Bien, el siguiente tema. Derivada implícita. ¿Qué es una derivada implícita? Cuando yo tengo una función que no está debidamente despejada, se la conoce como una función implícita. A ver, esta función, por ejemplo. Esta es una función explícita. Bueno, este es mi gato que viene a inspeccionar a cada rato, chicos. Estos gatos se creen dueños de todo. Ya, esta es una función explícita, porque y está despejada. Tengo una variable independiente y una variable dependiente, perfectamente explicitadas, por eso se llama explicitada. En cambio, si yo tengo una función, imagínense, 4xy más y al cubo más 2x al cuadrado igual 6. Las funciones no están definidas. No sé cuál es la función independiente y no he definido tampoco una función dependiente. ¿Lo ve? Entonces, esta se conoce como una función implícita. Y su derivada
también debe ser hecha de forma implícita. No sé si ustedes han aprendido bien este tipo de derivadas en cálculo 1. Supongo que sí. ¿Qué se hace? Como yo necesito encontrar la derivada de y con respecto a x, lo que hago es derivar las dos variables a la vez. Pero cada que derivo y, multiplico por y'. ¿No? Fíjense, aquí voy a derivar x con respecto a y. Y aquí voy a derivar y también con respecto a y. Como he hecho esto, voy a multiplicar por perdón, este va a ser de y sobre de x, disculpe, estoy diciendo al revés. Por dy con respecto a x. Si esto simplifico, tengo dy sobre dx. Entonces, cada que derive y, voy a multiplicar por y'. Pues fíjense, vamos a derivar esta función. ¿Listo? Es una función implícita con una sola variable independiente. Otra cosa es que las variables no están explicitadas de esta forma, sino está llegando en forma implícita. Uy, me he dado una un poquito complicada, pero no importa.